buenas con todos aquellos que vienen siguiendo nuestras redes sociales. Este es su programa de debate y controversias con Chino y Achito. Israel y Hamas han alcanzado un acuerdo sobre la primera fase del plan de Donald Trump para Gaza. Esto es importante. Lo ha anunciado el presidente de Estados Unidos y lo han confirmado las dos partes. Y además Qatar, otro de los mediadores, al precisar que incluye todas las disposiciones y mecanismos de implementación del canje de los 48 rehenes israelíes, la mayoría sin vida, en manos de las milicias palestinas por la excarcelación de unos 2.000 presos palestinos. Los últimos cautivos israelíes, ha dicho Trump en un mensaje el día de ayer, volverán a casa muy pronto. Además del canje, la primera frase incluye una leve retirada técnica de las tropas israelíes para permitir su puesta en práctica y la entrada de ayuda humanitaria que venía impidiendo Israel. Amigos oyentes de Sin Patrones, para hablar acerca de este tema, que evidentemente es un tema importante y, sin exagerar, es la que genera atención en el mundo entero en estos momentos. Vamos a hablar con el analista Javier Wong, a quien le damos la bienvenida a la radio y al programa Sin Patrones, amigos oyentes del programa. Ingeniero Javier Wong, muy buenos días, bienvenido a la radio. Muy buenos días, Juan José, ¿cómo estamos? Interesados, ingeniero Javier Wong, en escuchar su análisis respecto a la importancia o no con relación al acuerdo sobre la primera fase al que acaba de llegarse en esta mesa de las negociaciones entre Israel y Hamas. Ingeniero, ¿cuán importante es lo ocurrido hace algunas horas atrás en Egipto? Bueno, es un tema de suma trascendencia debido a que hay un genocidio en curso y no se puede permitir que haya un día más con muertes de civiles, de mujeres, de niños, de bebés, de recién nacidos, lo cual realmente es una brutalidad, lo que hemos estado viniendo evidenciando pues estos ya largos meses, ¿no? Y un dolor profundo que nos ha generado ver estas muertes, ¿no? Esta masacre, ¿no? Este genocidio en curso. Entonces nos alegramos de que se haya avanzado en esta primera fase, ¿no? Pero ¿en qué medida esto es cierto, ingeniero Javier Wong? O sea, un acuerdo se dice sobre la primera fase y habría que, en todo caso, referir en qué consiste la primera fase. Bien, ahorita lo que debemos entender es que hay un aislamiento del sionismo a nivel internacional, que la resistencia del pueblo palestino frente a la agresión militar está dando sus primeros frutos, ¿no? Entiendo yo que uno de los acuerdos o la primera fase de este acuerdo es la liberación, digamos, ¿no? El cese al fuego en principio y la liberación de diferentes rehenes que jamás... 48 rehenes israelíes se dice, incluyendo a los que están muertos, y en contraparte Israel pone en libertad a unos 2.000 presos palestinos. Así es. Esto es la primera fase del acuerdo y bueno, hay que celebrarlo y hay que entenderlo que es un avance hacia un proceso de paz, pero es una paz pues realmente muy, muy relativa, porque sabemos que el sionismo ha violentado, ¿no? Una serie de leyes internacionales y ha sido sometido, particularmente este señor Netanyahu, ha sido sometido a la legislación internacional, tiene orden de captura en diferentes países, así que se está negociando con gente que palabra, gente incoherente, y por eso se debe tomar con pinzas también estos
este avance, digamos, de este acuerdo planteado por Trump, pero que lo están haciendo porque hay un aislamiento, repito, internacional. Ha habido un reconocimiento allá hace unas semanas de varios países, digamos, pro-imperialistas, pro-norteamericanos y sionistas, que lo ha empujado a Trump a plantear una salida Sin frente a un patrones. genocidio que se está Sin viendo como una patrones. derrota, esperemos, estratégica de los enemigos de la humanidad. Así es, ingeniero Javier Wong. De acuerdo a los datos que hemos logrado alcanzar, se especula de que van a ser puestos en libertad los rehenes israelitas el sábado, el domingo, aunque Donald Trump ha comunicado que esto se produciría a muy tardar el próximo lunes. Así es. Sí, hay que estar a la expectativa. Esperemos que esto sea así. Hay algunos puntos del acuerdo, digamos, que seguramente se están todavía observando, ¿no? Observando porque hay un proceso de reconstrucción después de haber prácticamente destruido toda la infraestructura en Gaza, hospitales, escuelas, no permitir la ayuda humanitaria, ¿no? Incluso a la última flotilla que fue detenido su ingreso. Así que vamos a estar a la expectativa, esperamos, y ese proceso de reconstrucción tiene que ser también Claro. observado de alguna manera, ¿no? Un par de preguntas respecto a Hamas. Usted de pronto también se ha planteado la pregunta, ¿por qué, a pesar de que cuando Donald Trump anunció este plan con 20 puntos y cuando los analistas internacionales y entendidos en la materia sacan las conclusiones en el sentido de que no favorece a los intereses del pueblo palestino, de pronto la pregunta que ha saltado inmediatamente, ¿por qué Hamas ha participado de estas negociaciones? En segundo lugar, parece que Hamas tiene todavía dudas de Israel, por eso que le está solicitando al presidente norteamericano Donald Trump obligar a Israel a respetar íntegramente el acuerdo producido el día de ayer, ingeniero Javier Wong. Bien, bien, lo cierto es que hay una serie de contradicciones, ¿no? Recordemos que jamás, no solamente, bueno, yo desconozco, digamos, ese término de muchos que la describen como una organización terrorista, ¿no? Sino Claro. más bien es una organización político-militar que tiene hegemonía, digamos, en el seno del pueblo palestino, pero que desarrolló una acción que ha conllevado estos hechos, ¿no? Y lógicamente al interior del pueblo palestino debe haber una evaluación y un balance también de las acciones militares emprendidas por Hamas, ¿no? Entonces, lógicamente, estas presiones, desde mi punto de vista, internas en el seno del pueblo palestino, frente a digamos, al sufrimiento, ¿no? Que vienen sufriendo, digamos, valga la redundancia, que viene perpetuándose, lógicamente lo llama Hamas a sentarse en una mesa que nunca lo ha desconocido. Jamás desde el primer momento, después de las primeras acciones, planteó sentarse a la mesa, discutir política, plantear un acuerdo y dar una salida, ¿no? Recordemos que esto no es tampoco nuevo, sino que ha habido un proceso de décadas, ¿no? De décadas donde, para que lo entienda la gente de forma sencilla, se han metido a tu casa y te están arrebatando tu casa, porque ese es un territorio históricamente del pueblo palestino, que las Naciones Unidas de forma arbitraria lo entregó a los judíos, y el sionismo está planteando liquidar, digamos, a todos los dueños de casa, y eso es totalmente injusto desde hace décadas, ¿no? Y en el último momento, en la última fase, quienes han tenido hegemonía política ha sido esta organización Hamas, que con el eje de la Sin resistencia en patrones. Asia Occidental, digamos, Sin está planteando patrones. una salida militar, digamos, porque es lo que una persona naturalmente haría, apelar a la legítima defensa, y eso es lo que jamás ha ejecutado, ¿no? En las diferentes acciones, ¿no? Entonces, por eso desde mi punto de vista se desconoce, yo debo desconocer ese término terrorista, sino es una legítima defensa armada lo que está haciendo Hamas y liderando políticamente a su pueblo. Entonces, eso sería un poquito para explicar mi opinión sobre Hamas y las contradicciones, de todas maneras, ante las consecuencias
Mm. de las acciones, Hamas entonces lógicamente, es un movimiento de preocupan. resistencia palestino. Para mí es totalmente legítimo el uso de la violencia que ha emprendido Hamas y legítimamente su pueblo lo ha apoyado, ¿no? Porque es morir peleando o morir sin pelear, Yeah. ¿no? Entonces, y ante la agresión Hamas, militar, ingeniero, se ha visto obligado, presionado en participar en estas negociaciones por el ultimátum que le ha dado el señor Donald Trump, porque Donald Trump dice en ese ultimátum que si Hamas no se siente en la mesa de negociaciones, bueno, los amenaza prácticamente con desaparecerlos. Sin no, patrones. bueno, desde mi punto de vista hay Sin una, Ya, patrones. en sí, todo bueno, no ha caso, podido, ¿cuál es la lectura en dos suya? años no ha ¿Cuál es podido. la estrategia de Hamas en sentarse en estas mesa de negociaciones a pesar de que el plan de Trump abiertamente no les favorece? Porque recuerde usted que el plan habla acerca de la prácticamente desaparición de Hamas, empezando por el desarme. Y en segundo Ujú, lugar, bueno, habla acerca de una futura sí, gobernanza del enclave palestino donde Hamas tampoco tiene lugar. sí. Sí, pero esa parte del acuerdo no hay acuerdo todavía, digamos. O Así sea, es. esa fase del acuerdo Esa es todavía la no se ha segunda llegado. fase, se Y dice. yo, así es, y yo dudo que jamás le ponga las armas. Y lo que está planteando es una forma, digamos, de avanzar, ¿no? Avanzar hacia un Claro. proceso, ¿no? Porque eso es lo que jamás siempre ha querido, sentarse en una mesa a discutir. Y eso es lo que los sionistas, Netanyahu, Trump, no han querido. Pero ante la resistencia, digamos, ante el desprestigio, ante la evidencia de la realidad y de los hechos, se han visto aislados, tanto Estados Unidos como Israel a nivel internacional, ¿no? Y bueno, y los países de América Latina, en las últimas presentaciones, en las Naciones Unidas han sido totalmente claros y han marcado una posición, lo cual me alegra particularmente la de Lula y la de Petro, ¿no? Han sido claros y Petro incluso dando una salida ya también militar, también de tipo militar, porque no podemos, la humanidad, seguir viendo ese tipo de agresiones brutales, ¿no? Entonces esa deshumanización. Entonces acá nos estamos jugando eso, ¿no? Entonces yo dudo que jamás acepte su desaparición, porque es una organización no terrorista, que hace acciones aisladas, sino que tiene hegemonía política en el seno del pueblo palestino, ¿no? Entonces el Hamas de hace unos años inicial no es el mismo Hamas de estos años, son gente mucho más abierta, que hace trabajo político, social y que ha ganado hegemonía política en el seno del pueblo palestino. Y emprendió medidas militares en defensa legítima de un pueblo que está siendo masacrado, ¿no? Entonces, no los dos últimos años, sino hace décadas, de forma injusta, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que tener claro y hay que estar atentos a esa segunda fase de negociación donde Estados Unidos y el sionismo están aislados y están avanzando a una franca derrota, ¿no? Ingeniero Javier Wong, Sin patrones. hablando claro, ¿usted Sin cree que patrones. Israel va a desistir algún día No, de esta intención que tiene de borrar del mapa al pueblo no, palestino? En segundo lugar, en el acuerdo de paz, entre comillas, planteado por Donald Trump y Netanyahu, en realidad, que desde el inicio estaba de acuerdo con este plan, ¿por qué si se habla de que una de las partes, como Hamas, tenga que desarmarse, desmilitarizarse y finalmente desaparecer, por qué en el plan de paz también no se habla del desarme de las Fuerzas Armadas israelíes? Sin patrones. Sin bueno, porque lo están patrones. planteando quiénes, pues. Claro. O sea, el mismo demonio, el mismo Satanás lo está planteando. Entonces, ellos no van a plantear, no van a hacer una propuesta justa, ¿no? Eso se lo tienes que arrancar tú, con la lucha, digamos, ¿no? Con la resistencia, ¿no? Entonces, por eso han logrado poner a Trump y a Netanyahu en una mesa, ¿no? Ahora, el sionismo de ninguna manera quiere avanzar a la paz, ¿no? De ninguna manera. Son gente hipócrita y lo ha demostrado, repito, no estos 2 años, sino décadas, ¿no? Entonces ellos no tienen esa voluntad. Lo que tú tienes es que torcerles el brazo, lo que tú tienes es que resistir y ser imbatible, digamos, en la lucha, ¿no? Esa es la manera. No te lo van a regalar. Los acuerdos de paz no se lo van a regalar a Palestina. La independencia, la libertad del pueblo palestino no va a ser regalada por el imperialismo.
no va a ser regalada por el sionismo, tiene que ser arrancada como lo viene siendo hasta ahora, ¿no? Entonces, eso está claro, ¿no? Hay una propuesta injusta y tú tienes que hacerla justa a raíz del combate, a raíz de la lucha, de la confrontación, de la hegemonía que tú logres en esa lucha. Entonces, ¿cuál Para es mí el futuro está de claro. estas negociaciones? Veamos hasta dónde llegan. Yo la verdad que no te Ya. lo puedo decir, es incierto, ¿no? Es una cosa muy aleatoria, pero el solo hecho de que se hayan sentado, el solo hecho de que hayan elaborado una propuesta, y es un cambio en el curso no voy a decir de la guerra, en el curso del genocidio, Claro. en el curso de la resistencia armada. Entonces, no sabemos, hay que seguir avanzando, y jamás lo tiene claro, sabe que ya se han aislado, sabe que hay un apoyo internacional importante, sobre todo de los pueblos más que de los gobiernos, y en función a eso ellos van a sentarse a seguir arrancando acuerdos a estos señores, creo que son el mismo diablo, digamos, como lo llamara algún presidente en Sin antaño. patrones. Claro, porque el Sin costo de la patrones. guerra evidentemente es bastante alto. A estas alturas del partido se habla de 67.000 muertos, sobre Muertos, todo así es, menores y mujeres, así es, 170.000 heridos, 40.000 de así ellos es, con heridas que cambiarán toda su vida y una así devastación es. sin precedentes en esta Es cierto, época moderna, pero, pero ingeniero Wong. hay que preguntar a los palestinos si están dispuestos a salir de su tierra, ¿no? Así Y es. pese al sufrimiento, pese a los embates que llevan en sus hombros, ellos están dispuestos a mantenerse, a quedarse. Y el solo hecho de mantenerse en su tierra, eso nos va a llevar a la victoria. Eso nos va a llevar a la victoria. Y Ujú. por eso debemos lanzar toda nuestra solidaridad, todo nuestro apoyo y toda nuestra manifestación política también, que lamentablemente en Perú todavía es muy marginal y no la hemos hecho más evidente, ¿no? Y en algún ¿Y momento el por qué, apoyo de algún ingeniero? gobierno. ¿Por qué cuando tratamos, por ejemplo, en los medios de comunicación temas tan importantes como este tema que estamos tratando, bueno, la gente no lo dimensiona, no lo valora, no le da mucha pelota o importancia? Bueno, lamentablemente nuestro pueblo pues es indiferente, ¿no? Y eso lo podemos ver ahora. Acaba de morir Sin bueno, acaban de patrones. balear, digamos, en un concierto de Agua Sin Marina, patrones. o hemos permitido que la extorsión llegue a tal nivel, ¿no? A tal nivel para reaccionar. Entonces, lamentablemente nuestra conciencia social, nuestra conciencia política es bastante pobre, ¿no? Es bastante pobre, y eso Ya. es porque el fujimorismo ha seguido gobernando, porque los medios de comunicación han seguido desinformando, porque la discusión política y la conciencia de un pueblo ha sido realmente aplastada en la década de los 90 y ha continuado eso. No ha habido una transición realmente democrática y nos ha llevado a donde estamos. Porque un Estas, político puede entonces, hablar y mentir. Y bueno, sí, le decía que entonces esto es una consecuencia del fujimorismo que a propósito sigue vivito y coleando, así es. Para mí, ingeniero o sea, Javier Wong. Ya. la estrategia que aplica el fujimontesinismo en la década de 90, de eliminar toda cultura, de eliminar toda conciencia de la sociedad peruana, eso de ahí ha dado sus resultados, ¿no? Pero Ajá. felizmente ya hay una generación, felizmente ya hay un pueblo que está levantándose, ¿no? La No generación recién, Z, porque pero, pero, algunos campanadas, pero me claro, refiero al estallido social, o sea, ni bien entró Dina Boluarte, lo que está pasando ahorita lo advirtieron el sur, ya. y por eso me alegra que ustedes estén haciendo este trabajo desde la macro sur, porque Puno, Juliaca eran paros totales ante Claro. un gobierno pues Lo de Philip indolente. Butter es una muestra, un pequeño botón de muestra de lo que se avecina en la Así campaña es, electoral. totalmente, La totalmente. Ese es el indignación de pueblo la gente. consciente, esa es una indignación generalizada y que felizmente ya llegó a Lima. Un poco tarde, pero ya los limeños, frente a la muerte, frente a la extorsión, el sicariato, día a día, están reaccionando. Con las Claro. movilizaciones de esta llamada generación Z, con los bloqueos de vías, con sus propias unidades de los transportistas, y ahora seguramente los artistas, los cantantes de cumbia van a salir en solidaridad también porque ya han tomado conciencia, hay diferentes declaraciones y esperemos que en la política nacional se tome medidas y a nivel internacional, en el caso de Palestina, también nuestro pueblo sienta lo que se está haciendo en esta parte del planeta, que es realmente atroz, es Así es. realmente brutal.
no es una cifra realmente Algunos analistas inconmensurable. dicen que lo que está pasando en Palestina es algo mayor con relación Sin a patrones. lo que los alemanes, Sin los nazis patrones. más específicamente Así es, hicieron contra los judíos, así es. ingeniero Eso Wong. es así, eso es así. O sea, va a haber un antes de lo que está ocurriendo este año 2024-2025 en Palestina y un después. Esto de acá marca el curso de la humanidad, aunque la gente no lo crea, aunque la gente no lo sienta, aunque la gente no haga nada, esto está marcando el curso de lo que somos como seres humanos. Porque acá toda la legislación internacional, el derecho internacional, digamos, los acuerdos, esto de acá se ha tirado abajo. El sionismo, el Estado de Israel, se ha tirado abajo todo el derecho internacional, ha violado absolutamente todo, incluso en los acuerdos de Ginebra, de cómo debe hacerse la guerra. Entonces, hemos regresionado. Entonces, eso es lo que ha pasado. ¿Mm? Y marca un antes y un Y le después, puedo y por preguntar, eso, ¿tanto poder tiene un pequeño país como Israel para hacer lo que ha hecho y prácticamente bueno, ningunear a organizaciones internacionales, ingeniero Wong? Estados Unidos, que tiene todavía el ejército más poderoso del mundo, son quienes le dan el soporte y son una misma cosa. Claro. Israel no es nada sin Estados Unidos. El sionismo es el gobierno de Donald Trump. Son una misma cosa. Entonces, y ellos lo que están haciendo es dar sus manotazos de ahogado por frente al mundo multipolar, frente al ascenso de los BRICS, particularmente de China. Lo que está haciendo Estados Unidos es dar los manotazos de ahogado porque estamos viendo un imperio en decadencia. Claro. Y esos Y esa manotazos son expresión militar, peligrosos, al parecer. totalmente, Ya. totalmente, Sin totalmente. patrones. La expresión militar de esos manotazos de ahogado es lo que están haciendo con Palestina. Y es un mensaje del imperio al mundo. Nosotros podemos desaparecer cualquier etnia, podemos desaparecer cualquier país, y ya lo estamos haciendo en Palestina. Ese es el mensaje que quieren dar al resto de la humanidad, ¿no? O Entonces, sea, lo que está pasando en Israel es una especie de laboratorio. totalmente, Ya. totalmente. El imperio lo que Que quiere es ahora mantener Donald la Trump quiere hegemonía aplicarlo en militar. la zona, en nuestra zona, Venezuela, Bueno, Colombia, ya lo están Brasil. haciendo porque Ya, han bombardeado lanchas sin aviso así es. de gente, han matado gente inocente en el mar Caribe, en el mar Atlántico, frente a las costas de Venezuela. Eso de ahí, y lamentablemente América Latina no está diciendo nada. Sin Y eso no es defender o patrones. no a Maduro, a la revolución Sin bolivariana, al patrones. chavismo. Eso es defender la soberanía y la independencia de nuestra América, de nuestro continente. Y no nos estamos pronunciando. Nadie se ha pronunciado, ningún gobierno, bueno, a excepción de Petro, si no me equivoco, de lo que se está haciendo ahí. Gente inocente está siendo bombardeada sin piedad, sin piedad. Han movilizado sus portaaviones y están manteniendo lanchas con totalmente sin un argumento. Argumentos totalmente deleznables. ¿Quién le puede creer que en esas lanchas se está transportando droga? Eso es un absurdo, totalmente un absurdo. Están matando gente y están amenazando un régimen político que ha decidido ponerse al frente, dar la cara, ¿no? Entonces, pero bueno, ese ya es un poquito otro tema, pero Así es es. parte de lo mismo, es parte de lo mismo, un imperio en decadencia, manotazos de un tigre de papel que se está cayendo y que quiere pues destrozar pues, lo que alcance su garra, Claro. ¿no? Eso es lo que está pasando. Donald Trump dijo que Putin es un tigre de papel. ¿Encaja el término para la figura de Putin o es al revés? Bueno, pues la evidencia es clara, ¿no? Cuando se han sentado a conversar en Alaska, Trump se ha sentado al mismo nivel de Vladimir Putin, Claro. porque en Ucrania los ha hecho retroceder. Pero se ha Y ahí sentado con un también, tigre de papel. O sea que no tiene no, sentido, ¿no? es que su declaración, él es Claro. totalmente un majadero, pues, ¿no? Un Ya. majadero. Y quienes son los tigres de papeles, digamos, Ya. son los europeos que los sentó en la Casa Oval al día siguiente, después de esa reunión en Alaska. Así es. Los sentó y les habló como niñitos, ¿no? Eso es Europa. Europa sí es una Europa que está sometida totalmente a Estados Unidos y las pruebas, las fotos, las evidencias son claras. Y más bien Rusia está en otro nivel, más bien conversando de igual a igual con Donald Trump y el imperialismo norteamericano, ¿no? Incluso tú viste Lebrov, el polo que se puso, ¿no? El Así famoso polo de la Unión Soviética en la cara pelada de Trump. Y eso fue un mensaje también muy claro. Nosotros somos esto. Entonces nosotros tenemos este Sin origen. patrones. Y ya somos una potencia y tú la reconoces. Eso es lo que Sí, le dijo ya. Lebrov, el canciller,
de la Federación Rusa. Para Estados Unidos ya es muy tarde, está dando coletazos o manotazos de ahogado, como dice el ingeniero Wong, ya es muy tarde para intentar recuperarse económicamente, como quiere o pretende Donald Trump, en esta mirada nacionalista que muchos dicen tiene a favor de los intereses de Estados Unidos. Sí, pues efectivamente el avance económico, industrial, comercial, financiero, tecnológico, de la ciencia, en todos los campos, incluido en el militar, China o la República Popular de China, dirigido por el Partido Comunista de China, ha dado cátedra las últimas décadas de lo que se debe hacer, aprendiendo de la experiencia de la caída del que se llamó socialismo real, perestroika de la Unión Soviética. Entonces él ha corregido, el Partido Comunista ha corregido los errores y ha tumbado, ha puesto en el suelo, ha mandado a la lona, digamos, a Estados Unidos y al imperialismo norteamericano, que se creía hegemónico por el resto de la historia, y eso no ha sido así. En los 90 veíamos, ¿no?, esos cantos falsos del fin de la historia y todo este posmodernismo, digamos, que China se los ha tumbado, ¿no? Claro. Totalmente Fukuyama. se los ha tumbado ya así es, el fin de la historia, Fukuyama, y todos estos posmodernos que bueno, que cantaron cosas pues que finalmente después de 20, 30 años estamos viendo que son falsas, ¿no? Totalmente falso y bueno, eso es lo que está pasando ahorita y hay que ver cómo hacemos para que reconozca. Pero yo creo que Trump ha reconocido ya, han reconocido, porque ellos tienen una estrategia en el Pacífico, ¿no? Y esa estrategia en el Pacífico están evaluando al interior de Estados Unidos si la continúan o no, porque el 54% del comercio se da en el Pacífico y la China ha hegemonizado particularmente con el puerto de Chancay, ¿no? Y con este acuerdo con Brasil del tren bioceánico, el Pacífico. Y su patio trasero ya se lo arrebató. En el Perú hace años que la inversión minera, ¿no? Tú sabes que la minería es la más importante dadora de divisas y de exportación en el Perú. Hace rato China ya lo domina, hace rato, ¿no? Entonces, y bueno, eso también es un peligro para nosotros. Pero en esa transición el Perú debe reaccionar y debe tener un gobierno soberano, patriótico, que juegue entre la caída de un imperio y el ascenso de otro, ¿Y ¿no? cuándo vamos Entonces, a tener un gobierno de esas características, ingeniero? Así como están las cosas, donde ya la política está prostituida, está lumpenizada. Los políticos que tenemos hoy es igual a delincuentes, discúlpeme, pero no, eso es lo que tenemos. Cierto. O sea, una presidenta totalmente incapaz, ¿no? Frívola, soberbia, ¿no? Que no tiene ningún tino, ¿no? Ese último comentario respecto a la seguridad la pinta de cuerpo entero, y los congresistas en la payasada electoral salen a hacer una conferencia solidarizándose supuestamente con la movilización, el paro de los transportistas por la seguridad. Totalmente es una falacia, ¿no? Y nuestro pueblo, entiendo, ya no se va a dejar engañar. Por eso tiene un rechazo de más del 95% durante 2 años consecutivos. El problema es que no hay alternativa política. Ese es el gran problema. Entonces, de los más de, creo que son 51 inscritos, más de 44 que pueden poner candidatos, incluido las alianzas son 39, 38 candidaturas. Yo no encuentro alguna que realmente me satisfaga. Pero esperemos que el pueblo sabiamente elija, y lo va a hacer seguramente, los discursos más antisistema, digamos. ¿Y por dónde se canalizará esos millones de votos, ingeniero, de esa llamada izquierda social que, sin pertenecer a una izquierda de partidos políticos, son seres humanos millones que habremos en este país, que aspiramos a cambiar radicalmente las cosas? Pensamos en otro Perú que hasta ahora está en idea, en utopía, en ilusión. Sí, la cosa va a ser muy dura para la derecha, que como dice Juan Carlos Tafur, un liberal analista, dice que para la segunda vuelta va a haber 2 candidatos antisistema, 2 candidatos de izquierda, uno con un discurso más radical que el otro. Entonces, si las encuestas que salen ahorita, que lo ubican a Porky, que ya inició hace meses su campaña, o a Keiko con menos de 10%, es simplemente un consuelo totalmente falso, ¿no? Un consuelo de tontos, como se dice en el lenguaje popular. Totalmente, porque incluso él pone en duda que el fujimorismo pase a segunda vuelta. Y Porky no pasa la valla. Entonces estamos hablando pues para los liberales, para la derecha política en el Perú, de una catástrofe. Y lamentablemente eso podría abrir
podría abrir una posibilidad de golpe de Estado, ¿no? Entonces, Y al no lo tener ha una dicho Tafur alternativa en segunda también. vuelta. Así es, también lo ha dicho Tafur y en un segundo momento. Creo que ahora está dando entrevistas y ya está Sin planteando ese patrones. tema, porque ante una evidente Sin derrota en segunda patrones. vuelta, al no tener candidatos, al no tener fujimorismo, porque que recuerda tú que tampoco se pintan como derecha. Así Ellos es, son populares, supuestamente es fuerza claro. popular, renovación popular, supuestamente están a favor de la Claro, para gente, y ellos, o así se sea, pinta. el cuento que ahora manejan es, no existe izquierda ni derecha, eso ya desapareció, ¿no? O sea, eso Sí, para pues bueno, pues engatusar y obnubilar y entumecer a la gente, ¿no? Pensando que la gente no claro, razona, no piensa, pero la prueba lo así ha dado es, uno el día de ayer Juliaca, ¿no? Como lo han sacado a Philip así es. Butters. Eh, Que supuestamente era uno de sus candidatos fuerza, que venía de abajo, un posible outsider, uno lo ha rechazado brutalmente, ¿no? De forma contundente, y me saludo desde acá a este pueblo valiente que advirtió a Lima y al resto del país lo que podía pasar con Dina Boluarte. Y ahora lamentablemente en Lima lo estamos sintiendo en carne viva, ¿no? Pero ya los puneños, la gente de Juliaca, la gente de la Macro Sur, los valientes de Arequipa, de Ayacucho, de Andahuaylas, ya nos dijeron hace 2 años. No quisimos escuchar y ahora estamos sufriendo las consecuencias. La cosa está clara. Entonces, ahora, ¿qué candidatos sean? Ustedes seguramente la tendrán más clara porque el sur rebelde, esta Macro Sur es la que va a poner los candidatos, por lo menos uno, a segunda vuelta antisistema. Entonces, y bueno, eso sería. Ingeniero Javier Wong, una pregunta final, que es una pregunta retomando lo nuestro, el tema central que hemos tocado, respecto a Palestina, al Estado palestino concretamente. Hay varios países que reconocen el Estado palestino, pero aterrizando, ¿dónde estaría ubicado el territorio palestino? O sea, ¿qué territorio le corresponde al Estado palestino? Porque Israel finalmente tiene el control casi total del territorio que históricamente le ha pertenecido al Estado palestino. Sin Así es, por eso el patrones. tema de los dos Sin estados tiene que patrones. evaluarse bien, ¿no? Porque hay un territorio que históricamente le pertenece al pueblo palestino, pero prácticamente han sido arrinconados, ¿no? Tanto en la Franja de Gaza como en Cisjordania, que también es parte del territorio palestino. Entonces han estado matando gente, aislando gente en ambas zonas. Están deambulando de punto en punto, ¿no? Los sionistas le dicen, retírense de acá, y los mandan a un sitio donde mandan ayuda humanitaria y los balean, ¿no? Entonces no tienen ahorita dónde estar, ¿no? Dónde estar. Los tienen El objetivo es arrinconados a los desaparecerlos, palestinos. liquidarlos, borrarlos del mapa, Totalmente. para que Israel tome el Eso es lo que control quieren. total de su territorio. Eso es lo que quieren, retirarlos de Ujú. su propio territorio, ¿no? O sea, y el pueblo palestino sabe que es así. Y por eso se queda, pese a no tener agua, pese a no tener comida, pese a no tener casa, pese a no tener nada, se queda en su territorio y van a tener Sin que patrones. liquidar al pueblo palestino si quieren hacer eso. Y eso Sin jamás patrones. ha entendido que no lo va a permitir, ¿no? Y por eso siguen combatiendo con las armas en la mano, con una resistencia legítima, de legítima defensa, ¿no? Bueno, Ingeniero Javier Wong, muchas gracias por la gentileza. Será hasta otra oportunidad, así interesante escucharlo. gracias a ti, Juan José, y a tu servicio. Muchas gracias al Sin ingeniero patrones. y economista Sin Javier Wong, patrones. amigos oyentes de Sin Patrones. Interesante, ¿no? El análisis. Y como siempre lo hemos dicho, nosotros nunca queremos perder la perspectiva y nunca olvidar lo que pasa en el terreno internacional, porque prácticamente allí se decide el futuro del planeta, señoras y señores. Siempre recuerden eso.